el despacho. ¿Quién pagó ese dictamen? ¿A quién se le impuso la carga? Al demandante. El despacho, en atención a lo manifestado por los apoderados de las demandadas, señala que se rendirá el mismo por parte de la doctora Ligia Montoya Echeverri, médica ponente, para lo cual las partes demandadas deberán hacerla comparecer a la audiencia de continuación de alegaciones y juzgamiento que se señalará posteriormente. E igualmente, en dicha audiencia se señalará lo correspondiente a los honorarios, lo que sea pertinente. Las partes demandadas, hacerla comparecer. Sí, porque son los que están pidiendo que venga a exponer el dictamen. Los de la Junta de Calificación de Invalidez, ustedes saben que son médicos, que ellos no asisten a estos juzgados, y obviamente cuando la parte lo solicita, la contraparte o la parte que lo requiera, deberá hacerlos comparecer a la audiencia. Sí, su señoría, sí, perdón, lo que pasa es que no es, a ver, estamos partiendo de que es una prueba de oficio. Nosotros no creo que a las partes demandadas se les pueda imponer la carga procesal de hacerlas comparecer, porque es que es la propia ley la que dice que la contradicción del dictamen se surte en la audiencia. Eso lo dispone el artículo 220. Doctor, se le recuerda que el artículo 167 del Código General del Proceso, sobre carga de la prueba, señala, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio, a petición de parte, distribuir la carga al decretarla durante su práctica o en cualquier momento. Por lo tanto, ya señala varios criterios para tenerse como una parte u otra en mayor capacidad. Por lo tanto, hacer las partes demandadas las que solicitan la comparecencia, se le impone la carga de hacerla comparecer y asimismo se fijará los honorarios correspondientes. Prueba testimonial. Se procede a recibir el testimonio del señor Arnulfo de Jesús Serna. Todos de pie, por favor. El testigo, Arnulfo de Jesús Serna Giraldo, alza su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad en la declaración que va a rendir ante este despacho? Con el micrófono, doctor. Sí, juro, señor juez. Baja la mano, se le advierte que en caso de faltar a ello por quitar o agregar cosas no ciertas, se incurre en delito sancionable con prisión de 6 a 12 años según la ley penal colombiana. Toman asiento, por favor. El testigo manifieste sus nombres, documento de identificación, dirección, teléfono, profesión, ocupación, oficio, y si tiene algún vínculo con las partes, esto es con Gildardo de Jesús Vélez Gómez y otros, o con la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otro. Contestó. Sí, señor juez, mi nombre es Arnulfo de Jesús Serna Giraldo, cédula ciudadanía 70-901-005, mi dirección es carrera 77, número 3511, apartamento 503, barrio Laureles de la ciudad. Teléfono 417-5377, teléfono de la oficina 385-8460. Soy abogado de profesión, actualmente laboro para la Alcaldía de Medellín, adscrito a la Secretaría de Seguridad y tengo el cargo de consejero. Se concede la palabra al apoderado de la parte demandada, municipio de Medellín, que solicitó la prueba. Muchas gracias. Doctor Arnulfo, por favor, de la manera más detallada posible, explíquenos o dígale al despacho, por favor, cuál es su experiencia, qué cargos ha ocupado, empezando por los más antiguos y el actual que se desempeña, que ya nos ha manifestado. ¿Cuál es su experiencia? Desde el año 1981 ingresé al servicio de la rama judicial como citador del Juzgado 21 Penal Municipal de Medellín. Luego pasé a desempeñar el cargo de escribiente segundo en el mismo despacho, después escribiente primero, luego desempeñé el cargo de sustanciador del Juzgado 81 de Instrucción Criminal en el PIB de Santuario, Antioquia. Y hay que detallar uno por uno. No, podría ser, su señor, en los últimos 5 o 6 años, ¿qué cargos ha desempeñado? Luego regresé a Medellín, en el Juzgado Cuarto especializado, empecé mi carrera en la Universidad Pontificia Bolivariana, terminé mis estudios de
pregrado en Derecho y luego me fui designado juez promiscuo municipal de Nariño, Antioquia en el año 2000 hasta el 2003. Luego me nombraron como juez penal municipal del municipio de La Ceja. De ahí estuve hasta el año 2004. En el 2004 me nombraron fiscal seccional de Medellín y estando en la Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín desempeñé los cargos de fiscal seccional, fiscal especializado encargado, fiscal de justicia y paz encargado, fiscal delegado ante tribunal encargado y también estuve de director seccional de fiscalías hasta el mes de diciembre del año 2011, de octubre del 2011. Luego fui nombrado por el Tribunal Superior de Medellín como juez 21 penal de circuito de acá de Medellín, cargo que desempeñé hasta el mes de mayo del 2012. Luego el Tribunal de Antioquia me nombró juez penal de circuito de Fredonia, Antioquia, y estando en ese despacho en agosto de 2012 renuncié para venir a desempeñar el cargo de director técnico de política criminal en la Secretaría de Seguridad de Medellín. En el año 2013, en el mes de marzo, hasta el septiembre de ese año estuve encargado de secretario de seguridad y luego de que nombraron al titular del despacho continué en el cargo de director de política criminal hasta junio de este año, en donde nombraron consejero del despacho del alcalde y adscrito a la Secretaría de Seguridad, siempre en términos pues, de atendiendo los organismos de seguridad y justicia. De acuerdo con su conocimiento, doctor Arnulfo, por favor indíquele al despacho cuándo fue creada la Secretaría de Seguridad en el municipio de Medellín y cuáles son las funciones o las tareas designadas a dicha secretaría. La Secretaría de Seguridad fue creada mediante el decreto 0495 del 16 de abril de 2012. La Secretaría fue creada con fundamento en el Plan de Desarrollo 2012-2015 que pretendió desde la Administración Municipal fortalecer a los organismos de seguridad y justicia para enfrentar la criminalidad existente en la ciudad. Y por eso fue que se quiso crear una dependencia independiente, autónoma, dedicada exclusivamente a atender la problemática de seguridad en la ciudad y de ahí precisamente la creación de esta dependencia a partir del mes de abril del 2012. Y como reitero, es articular el funcionamiento de los organismos de seguridad y justicia, otorgándole obviamente fortalezas y capacidades logísticas, tecnológicas para enfrentar de mejor manera la criminalidad de la ciudad. Doctor Arnulfo, ¿la Secretaría de Seguridad podría decirnos si sirve de enlace frente a los organismos de seguridad del Estado? Por supuesto, una de las finalidades básicas, o más básicamente el objeto misional de la Secretaría de Seguridad es articular a todos los organismos de seguridad y justicia de la ciudad para enfrentar en un frente común la problemática de la criminalidad. Esto está articulado con la creación en el año 2012 igualmente del Plan Integral de Seguridad y Convivencia de la ciudad, más conocido como PIS, el PIS municipal, que obedece obviamente a un PIS nacional. Y hace parte del plan de desarrollo que mencionaba ahora, creado por la administración durante los años 2012-2015, que dentro de la línea 1 establece Medellín más seguridad, Medellín ciudad que protege y valora y respeta la vida. Y dentro de esa línea está el programa Medellín más seguridad y más vida, porque se entendió que proteger la vida es el valor supremo, fundamental de toda sociedad y ese fue el mayor énfasis que se le quiso dar por parte de la administración con la creación de la Secretaría de Seguridad para que se respetara en mayor medida y se protegiera la vida de los ciudadanos. Doctor Arnulfo, de acuerdo con la experiencia que usted nos ha manifestado tener y el tiempo que lleva vinculado con la Alcaldía de Medellín en los distintos cargos que ha mencionado, indíquele al despacho si ha escuchado o existe, digamos, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista del organigrama, el tema o el fenómeno de las fronteras invisibles, si lo ha conocido y en qué contexto. Bien, para responder esa pregunta debo contextualizar y retomar nuevamente lo que mencionaba hace un momento, en el sentido de que cuando se creó en el 2012 el Plan Integral de Seguridad y Convivencia PIS, eso no fue una creación
directa y exclusiva de la administración municipal, sino que hubo un consenso en donde participaron los organismos de seguridad y justicia de la ciudad, como Fiscalía, INPE, Policía, Ejército, ICBF, por supuesto la administración municipal, para determinar cuáles eran las problemáticas de seguridad que en mayor medida afectaban la ciudad. Y en esa elaboración de ese conjunto, con todos estos organismos de seguridad y justicia, se identificaron 9 problemáticas básicas de seguridad en la ciudad. Una de ellas era el afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de las estructuras criminales. Entonces, con el apoyo obviamente de la Fiscalía, se identificaron cuáles eran las estructuras criminales que para el año 2012 operaban en la ciudad y cuál sería, no solamente a partir de la identificación de esa problemática, cuáles eran las estrategias y acciones que se debían implementar para atacar esa problemática. Entonces, frente al afianzamiento y sostenibilidad de las estructuras criminales, era claro que estas estructuras criminales tenían presencia en el territorio, ejercían un control territorial, y lo que se pretendía precisamente era diezmar esa capacidad. Y de ahí se crearon entonces unos grupos de objetivos de alto valor, conformados por fiscales especializados y policía judicial, para enfrentar esos grupos que estaban en esos territorios y obviamente generar unas mejores condiciones de seguridad para la ciudad. En ese se creó, como le digo, el grupo de objetivos de alto valor con 7 fiscales especializados, conocidos como BACRIN, que para atacar las bandas criminales, con 15 policías judiciales del CTI, 25 policías judiciales de la SIJIN, y obviamente la administración entregó toda la logística y todos los recursos técnicos necesarios para que esta policía judicial y estos fiscales pudieran enfrentar estas estructuras criminales. Obviamente la terminología mejor de fronteras invisibles surge de la misma delincuencia, que a partir de esa presencia constante en los territorios, una manera de ejercer ese control territorial fue utilizar esta terminología de fronteras invisibles para de alguna manera ejercer ese control territorial, y eso fue lo que se evidenció en los territorios, pero obviamente no era un tema de la oficialidad, sino que, como lo reitero, un tema eminentemente acuñado por los grupos delincuenciales o las estructuras criminales que se identificaron que operaban en la ciudad desde el año 2012, cuando inició obviamente esta administración de la que yo puedo dar cuenta sobre ese particular. De manera concreta, doctor Arnulfo, por favor indíquenos qué acciones concretas para enfrentar la criminalidad o las bandas criminales que actúan o que se han detectado actúan en el territorio del municipio de Medellín ha desarrollado la alcaldía de Medellín. O sea, qué actuaciones concretas se han desarrollado, qué presupuesto se ha invertido, cuáles son las acciones desempeñadas por el municipio para enfrentar esos fenómenos y para enfrentar, digamos, la criminalidad. Sí, entendiendo que la Secretaría de Seguridad es una dependencia civil, que no somos una fuerza de choque, ni somos policía, ni investigadores. Entonces, el objeto misional de la Secretaría es, lo reitero, articular el funcionamiento de los organismos de seguridad y justicia para enfrentar de manera conjunta el problema de criminalidad en la ciudad. Y entonces se evidenciaron que los organismos de seguridad tenían muchas deficiencias, y lo que se quiso desde la administración municipal fue fortalecer capacidades de la policía, del ejército, de la fiscalía, de la judicatura. Y casos puntuales: en el año 2012 en Medellín habían 120 cuadrantes, cuando empezó esta administración, 120 cuadrantes de policía. El tema de cuadrantes sabemos que es un sistema de modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes que tiene la Policía Nacional para ejercer el control de vigilancia en el territorio que tiene asignado. Paulatinamente se fue incrementando el número de cuadrantes en la ciudad, y de 120 cuadrantes que tenían la ciudad en el 2012, luego se incrementó a 189, luego a 318, en este momento la ciudad cuenta con 411 cuadrantes. Eso significa que el aumento ha sido considerable. Con la capacidad de fuerza, con la gestión de la alcaldía, se logró que el director nacional de la policía y el ministro de Defensa se fortaleciera la presencia institucional en la ciudad, y por eso de 120 cuadrantes pasamos a 411, y eso determina obviamente una mayor presencia de policías en el territorio. Igualmente se fortaleció la policía entregándoles motocicletas, patrullas, radios de comunicaciones a la fiscalía para
Para poder implementar la persecución contra los criminales también se les entregó obviamente equipos de movilidad, de comunicaciones, de tecnología y obviamente este grupo de objetivos de alto valor de las bandas criminales de la Fiscalía, que es una unidad nacional que funciona aquí en Medellín, dio importantes golpes en contra de muchas estructuras, de lo cual se han presentado resultados inclusive hasta el Consejo ante el Consejo Municipal, donde se ha hecho pues un control político sobre el actuar de estos grupos especiales, porque también desde la administración municipal se creó o se financió la creación del Gaula Metropolitano, que también es un grupo conformado por fiscales especializados y 70 policías judiciales para combatir puntualmente el tema de la extorsión y en los eventos pues ya esporádicos de secuestro que se presentan en la ciudad, obviamente en cabeza de estas estructuras criminales. Entonces se han creado grupos especiales, se ha fortalecido la capacidad operativa e investigativa no solamente de la policía, del ejército, sino desde el punto de vista de investigación, con el objetivo obviamente de atacar de manera puntual las estructuras criminales que tienen presencia en la ciudad. Puntualmente, en el año 2012, cuando se creó este grupo de objetivos de alto valor con los recursos de la alcaldía municipal, se tenían identificadas en la ciudad y en el área metropolitana 14 ODINES. ODINES son organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico, pero cada ODIN además tiene unas estructuras pequeñas y esas estructuras tienen unos subniveles y tienen lo que llaman unos combos o pequeñas bandas que están integradas, y ese era el objetivo precisamente de enfrentar con toda esta capacidad obviamente implementada desde la administración municipal para los organismos de seguridad y justicia. Por ejemplo, la creación del grupo de objetivos de alto valor en principio tuvo un apoyo por parte de la administración de 1.400 millones en el año 2012, luego en el 2013 1.063 millones y en el 2014 otros 1.063 millones. Además de todos los otros recursos que se le entregaba a la policía, se implementó también, por ejemplo, la ampliación de una sala de interceptaciones del CETE y de la Fiscalía para fortalecer la capacidad investigativa en este acto de investigación de interceptación de comunicaciones, y también se entregaron CAI móviles para posibilitar la presencia de la policía en ciertos lugares ante la movilidad que posibilita estos vehículos, y ubicar puestos de denuncia móvil para que el ciudadano tuviera más facilidades de acceso a la administración de justicia sin necesidad de acudir al búnker de la Fiscalía, y teniendo unos puestos móviles de denuncia como tenemos implementado en este momento en el Parque de las Luces, otro en el pasaje de la Bastilla y un tercer punto en la Plaza de Botero. Doctor. Quiero complementar algo sobre el punto. Por ejemplo, cuando esta administración inició en el año 2011, en Medellín se cometieron 1.649 homicidios. Frente a ese privilegio de respeto y prevalencia del derecho a la vida, ese trabajo que se comenzó a hacer ya en el 2012 fueron 1.251 homicidios, en el 2013 925, en el 2014 869, y este año vamos por debajo de 600 homicidios. Vamos, o sea, la curva descendente en materia de homicidios ha sido ostensible y evidente, y lo que ha demostrado de alguna manera la eficacia de la conformación de estos grupos especiales para combatir esas estructuras criminales que hacen presencia en diversos territorios de la ciudad. Doctor Arnulfo, de acuerdo al conocimiento, al vasto conocimiento que usted ha mencionado de todas las instancias donde usted ha trabajado, rama judicial, fiscalía y la alcaldía de Medellín en el actual cargo, ¿usted podría decirnos, de acuerdo con el conocimiento y esa experiencia, si es posible para el Estado, concretamente para una entidad territorial, con los medios y recursos de que dispone, impedir el 100% de los atentados contra los bienes jurídicos de los ciudadanos? ¿Es imposible? ¿Eso es posible llegarlo a obtener o de acuerdo con los medios de que se dispone? ¿Qué sucede pues, frente a los recursos de que dispone el Estado para impedir la violación de los bienes jurídicos de los ciudadanos? Sí, o sea, desde el punto de vista de la pregunta que me hacen, obviamente un concepto personal, y lo hemos hablado en los comités
en los consejos de seguridad y frente a varias problemáticas que se han presentado en la ciudad en varios territorios. O sea, primero que todo, no es posible que en ningún país del mundo exista policía para colocarle a cada ciudadano. Entonces, todos los ciudadanos obviamente quieren unas condiciones de seguridad al 100%, pero ni las grandes ciudades más desarrolladas tienen esa capacidad material de implementar un policía para cada ciudadano. Por eso aquí se han hecho esfuerzos gigantes en materia de seguridad para fortalecer las capacidades operativas, de recursos de la policía. Se ha hecho una inversión importante también en materia, por ejemplo, de tecnología con colocando cámaras de seguridad en la ciudad también, para que eso ayude a los organismos de seguridad y justicia, pero es imposible obtener unas condiciones de seguridad al máximo porque, como lo reitero, ningún Estado está en esas condiciones. De hecho, cuando se piden, por ejemplo, en los consejos de seguridad, un concepto de seguridad a la policía misma policía emite conceptos en ese sentido muy amplios, en el sentido que están haciendo acto de presencia, cumpliendo pues con su labor constitucional, pero obviamente no pueden decir que van a garantizar 100% la seguridad de los ciudadanos, porque, reitero, ningún país del mundo tiene un policía para cada ciudadano. Sobre ese particular, ¿existe algún pronunciamiento de entidades multilaterales como la ONU o la Organización Mundial, no sé, alguna entidad multilateral como la ONU que se pronuncie en ese sentido, que usted conozca? Puntualmente frente al tema de homicidios, existe pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que obviamente lo ideal es que no existan muertos en ninguna sociedad, pero también sabemos que desafortunadamente pues, las sociedades se presentan conflictos y disputas entre los ciudadanos, y la Organización Mundial de la Salud pues obviamente consciente de esa situación, inclusive coloca unos márgenes de porcentajes de muertos tolerables, porque considera obviamente que es imposible precisamente decir que no haya, desde el punto de vista, homicidios en una sociedad. Y de acuerdo a los números que yo mencionaba ahora, 1649, 1251, 925, 869 y ahora por debajo 600, se ha venido reduciendo ostensible la tasa, porque estábamos en un 67%, luego en un 57%, luego en un 37%, venimos en un 27% el año pasado y en este momento estamos en un 20%, y estamos cerca precisamente a lo que la Organización Mundial de la Salud determina como una tasa tolerable de homicidios, que es cerca pues del 16% de homicidios. Pero perdona, yo me pierdo, 16% respecto de cuánto, o cuál es la tasa tolerable, respecto a qué. Siempre lo toman en cuenta frente a 100.000 habitantes, 16 homicidios por 100.000 habitantes. En este momento nosotros estamos, como le digo, venimos desde 69, en este momento vamos cerca al 20%. Esperamos finalizar el año con un 20%, lo que se ha logrado pues ostensiblemente esa disminución en materia de tasas de homicidios en la ciudad en el último cuatrenio. Yo no tengo más preguntas, su señoría, gracias. Bien, la Policía Nacional. Gracias, señor juez. Doctor Arnulfo, sírvase manifestarle al despacho, sin el conocimiento que usted tiene siendo cercano a todas las autoridades que están comprometidas en enfrentar este fenómeno criminal en Antioquia, si conoce usted los resultados en investigaciones y judicializaciones que se hacen con respecto a los homicidios en estos enfrentamientos de estas bandas criminales, ¿cómo es el resultado? Puntualmente frente al resultado de los homicidios siempre hay que esperar el pronunciamiento judicial. Sabemos precisamente que la Fiscalía es la que investiga estos casos de muertes violentas, y hasta que no haya un pronunciamiento de la Administración de Justicia, solamente en ese momento es que se determina y se sabe cuál fue la causa de la muerte de una persona, porque en muchos eventos se ha mencionado que cuando alguien resulta lesionado o desafortunadamente muerto por causa de una de las denominadas balas perdidas, que desafortunadamente en la gran mayoría de los casos se encuentran pues en el cuerpo de un ser humano. En muchas oportunidades se menciona que la muerte obedeció por el hecho de haber cruzado pues una frontera invisible, pero entonces lo que nosotros decimos, hay que esperar que la investigación
judicial determine efectivamente cuál fue la causa, porque lo que lo he reiterado pues aquí en esta declaración es que ese término de frontera invisible ha sido un término acuñado básicamente por la delincuencia y obviamente no es un término pues oficial. Es decir, no tenemos resultados por parte de la justicia ordinaria con relación a que se llegue a identificar exactamente quién fue el que causó la muerte de la persona que supuestamente cruzaba las barreras invisibles. Nosotros desde la administración municipal estamos haciendo un seguimiento muy puntual al tema de los homicidios y de hecho todos los días a primera hora nosotros recibimos una información, una aplicación que tenemos desde que elabora el CIS, que es la dependencia de la administración municipal encargada de recolectar toda la información en materia de criminalidad de la ciudad, que obviamente no es solamente un dato de la administración, sino que se concilia obviamente con policía, con fiscalía, con medicina legal, y obviamente tenemos conocimiento de las muertes violentas que ocurren día a día en la ciudad. Pero ya el tema de la judicialización para conocer los móviles o motivos que finalmente determinaron la muerte ya ha sido pues bastante complejo, porque sabemos pues lo que implica pues un proceso judicial, pero sí desafortunadamente el porcentaje pues por ejemplo de identificación pues de los responsables de las causas es un porcentaje muy bajo. Gracias, doctor Nelson. Gracias, señor juez. No tengo más preguntas para el testigo. Bien, el demandante. Sí, señoría, muchas gracias. Doctor Arnulfo, díganos si usted fue declarado insubsistente por la doctora Vivian Morales en el cargo de director seccional de Fiscalía de Medellín. Doctor, impertinente la pregunta. Objeto la pregunta. Impertinente la pregunta. Por favor, la siguiente. No estamos tratando el tema laboral del testigo. No, doctor, impertinente. Es que lo expuso que era fiscal. Quiero acreditar la idoneidad Doctor, y la calidad de él como testigo. No es del caso. Impertinente la pregunta. La siguiente. Señor Arnulfo, usted fue, en el lapso comprendido entre el 6 de noviembre del 2012 y el 28 de febrero de 2013, fue interventor de un contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para brindar apoyo logístico a la Policía Metropolitana del Valle de la Urrá. Perdón, ¿me recuerda la fecha, por favor? En el lapso comprendido entre el 6 de noviembre del 2012 y el 28 de febrero del 2013, fungió como interventor de un contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para brindar apoyo logístico a la Policía Metropolitana. Objeción, señor juez. Por favor, señores colegas, por favor, respétenme, termino la pregunta, no me corten el micrófono porque me están coartando mi derecho de defensa y contradicción. Vuelvo y repito por tercera vez, en el lapso entre el 6 de noviembre del 2012 y el 28 de febrero del 2013, usted fungió como interventor de un contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para brindar apoyo logístico a la Policía Metropolitana del Valle de Urrá. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Que si fungió como interventor. Por eso, señora, objeto la pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con el caso de las lesiones del señor por haber, doctor, ocasionada por grupos delincuenciales? Reformule la pregunta. Sí, señoría, quiero hacer una pequeña aclaración. Los hechos fueron el 12 de junio del 2012. Él acreditó al inicio qué había hecho y qué había desarrollado. Estoy demostrando que él ha tenido relaciones contractuales con la policía y con la municipio de Medellín, situaciones que generan que, según el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo, Contencioso Administrativo, el artículo 211 del Código General del Proceso, una imparcialidad del testigo, porque ha trabajado en las dos entidades de las cuales son demandadas en este proceso. Entonces, quiero dar a conocer los argumentos para tachar el testimonio del abogado Arnulfo Jesús Serna Giraldo, ya que se encuentra en circunstancias que afectan su credibilidad e imparcialidad, en razón de dependencia, sentimiento, interés u otras causas en relación con las partes demandadas, Municipio de Medellín y Policía Nacional. La razón radica en funciones otorgadas por el decreto 0495 del 16 de abril del 2012, que él hace en relación, que es el decreto de seguridad, decreto que crea la Secretaría de Seguridad, en la cual él vino a fungir a partir del 26 de febrero del 2013 hasta el 24 de septiembre del 2013, es decir, 6 meses y 28 días como secretario de Seguridad encargado.
Doctor, la norma dice el 211, imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de personas que encuentren circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco, dependencia, sentimiento de interés en relación con las partes de los apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda, manifieste las razones en que se funda. Señoría, estoy mostrando que el señor Arnulfo de Jesús ha tenido contratos como interventor con el municipio de Medellín, con la Policía Nacional, la Policía Nacional y el municipio de Medellín, y ha desarrollado cargos con el municipio de Medellín. ¿Esta tacha se va a solicitar o no pruebas? Señoría, por eso le estoy preguntando al declarante de las condiciones profesionales que él mismo al inicio de la audiencia les indicó. Le estoy diciendo si ha cumplido estas funciones. Procedente la pregunta. Conteste el testigo. Para la fecha que menciona el señor abogado, yo me desempeñaba como director técnico de política criminal de la Secretaría de Seguridad. Reitero mi pregunta. Usted fungió como interventor de un contrato entre el lapso del 6 de noviembre del 2012 y el 28 de febrero del 2013, contrato de administración delegada para recursos para brindar apoyo a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Pues en el desempeño de la función como director de política criminal de la Secretaría de Seguridad, entiendo que se me asignaron unas interventorias, pero en este momento no recuerdo si efectivamente la que menciona el señor defensor se encontraba esa específicamente. Doctor Arnulfo, usted según declaración manifiesta que entre el término del 26 de febrero del 2013 y el 24 de septiembre del 2013 fungió como secretario encargado de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Díganos si usted como secretario de Seguridad de la Secretaría de Medellín... Sí, no, pues. No, ya lo dijo, que respondiera a la pregunta. No, su señoría, la pregunta es lo siguiente. El abogado ha formulado una tacha, entonces lo que le estoy pidiendo el favor es de que se dé trámite a la tacha. ¿La tacha va a tener pruebas adicionales o usted va a seguir interrogando al testigo porque es que la tacha se resuelve en la sentencia? Entonces, lo que quiero es que se le dé el trámite para que nos dé la oportunidad para oponernos o no a la tacha. A ver, una claridad, ¿el apoderado formula o no formula tacha del testigo? Doctor, yo la formulé, especifiqué por qué la formulé y usted le dijo al testigo que contestara. El despacho de conformidad con el artículo 211 señala que la oportunidad, anote, que fue tachado el testigo, de conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso, la tacha se resuelve al momento de fallar. Continúe con el interrogatorio. Muchas gracias. Reitero la pregunta. Usted nos dijo en declaración que fungió como director encargado de la Secretaría de Seguridad de Medellín en el lapso comprendido entre el 26 de febrero del 2013 y el 24 de septiembre del 2013. Perdón, como secretario encargado. Eso dije, secretario encargado. Entonces, dentro de ese lapso que usted fungió como secretario encargado, díganos si usted recibió el informe de riesgos emitido por la Defensoría del Pueblo de Medellín por graves situación de derechos humanos. El informe de riesgos número 008 de 2013, enviado el 7 de marzo del 2013 a las autoridades locales. Objeto de la pregunta. Su señoría, a los testigos se les preguntan sobre hechos y sobre documentos. Él nos está preguntando sobre una prueba que no obra en el expediente. Está preguntando sobre hechos y cosas que no obran y que no son tema de prueba dentro del proceso. Entonces, en ese sentido, si no hace parte del tema concreto de prueba, porque está preguntando sobre un informe que no conocemos, no obra en el expediente, no se aportó con la demanda, no se aportó con las contestaciones, por tanto, no hace parte del tema concreto de prueba. Hay lugar a la pregunta, como quiera que se está preguntando sobre informe de derechos humanos, si el testigo recuerda en particular el caso o se le pone de presente el documento correspondiente para que responda. ¿Documento del apoderado? Permítame formular.
No, permítame aclarar. No tiene documento Sí, pertinente. sí lo tengo, que el sí lo tengo, su que el señoría. testigo conteste según su leal saber y entender. Lo Es- que recuerde. Conteste el testigo. Señoría, Testigo. El informe, Que le preguntan de derechos humanos. Radicado en marzo. en marzo sí se presentó un informe de riesgo por la Defensoría. gracias. Como usted manifiesta que sí lo recibió, usted díganos si usted tuvo conocimiento que el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento especial para que se ejerciera un seguimiento y un control a los grupos armados ilegales de los urabeños y algunas bandas criminales a la oficina de Envigado por el control territorial y económico, en especial del San Antonio de Prado. Objeto la pregunta porque no tiene ninguna relación con las pretensiones de la demanda. Estamos acá, señor juez, para investigar la muerte de una persona en San Antonio de Prado que nada tiene que ver con los otros trámites internos que se tienen que llevar en este momento, que es unas pruebas que no están anexadas al proceso y que el testigo no conoce, ni siquiera se le pone de presente. El despacho aclara que no es por la muerte, es por unas lesiones. Hasta Perdón, donde yo tengo señor juez. entendido, el señor está vivo y ha sido lesionado. Se llama Gildardo de Jesús Vélez Gómez, lesionado con una herida de proyectil de arma de fuego. Y están preguntando en relación con San Antonio de Prado. ¿Es procedente la pregunta? Testigo conteste. Su señoría, yo objeto la pregunta. No hay lugar, el testigo conteste. Su señoría, pero dele trámite a la objeción, por favor. Su señoría, dele trámite a la objeción. Dígame, déjeme por lo menos decir por qué estoy objetando para que usted pueda Perfecto. resolverla. Pensé que era la Demo- misma de la apoderada. Diga. No es por las mismas razones de la apoderada. El abogado acaba de leer un documento que no hace parte del expediente. Si usted lee las normas que rigen el testimonio en el Código General del Proceso, al testigo se le permite ponerle de presente un documento para que conteste, pero ese documento tiene que ser prueba dentro del proceso. No podemos venir aquí a preguntar sobre elementos probatorios que no obran en el proceso. Eso es violatorio del derecho de defensa, eso es violatorio del debido proceso, y en esa razón fundamento mi objeción. El despacho, según la respuesta anterior, fue recibido un informe de derechos humanos y por lo tanto es pertinente la pregunta. Conteste el testigo. Frente a la pregunta que me formula el abogado, me permito, señor juez, entonces retrotraer a la manifestación que yo había hecho con anterioridad. Precisamente ese informe de riesgo también se respondió todas las acciones que venía implementando la administración municipal desde el año 2012, como fue la creación de la Secretaría de Seguridad, la elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PIS con los demás organismos de seguridad y justicia, donde se identificaron que efectivamente en varios territorios de la ciudad existían estructuras criminales, o sea, la problemática se denominaba afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de estructuras criminales, además pues de otras problemáticas. Y a partir de esa problemática también se implementaron acciones y estrategias puntuales. Una de ellas fue la creación del grupo de objetivos de alto valor, conformado por 7 fiscales especializados y 40 policías judiciales. Y la administración municipal entregó recursos materiales y logísticos tanto a la Fiscalía como a la Policía para enfrentar esas estructuras criminales. E igualmente, para ese mismo ataque a esas estructuras criminales se creó el Graula Metropolitano, con una inversión de más de 6.000 millones de pesos. Se crearon otros grupos especiales y se fortalecieron los organismos de seguridad y justicia, como lo decía ahora, o como lo dije hace un momento, de 120 cuadrantes que existían en el 2012, en estos momentos tenemos 411 cuadrantes, y puntualmente, frente a la pregunta que plantea el señor defensor apoderado, en San Antonio de Prado en el 2012 había 2 cuadrantes y en este momento hay 10 cuadrantes de policía, lo que implica el incremento y fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios precisamente para combatir esas estructuras criminales. ¿Pregunta o terminó el apoderado? No, tengo más preguntas, señoría. Doctor Arnulfo, usted durante el lapso que se empeñó como secretario encargado de la Secretaría de Seguridad de Medellín, recibió el informe sobre la situación de los derechos humanos de la ciudad de Medellín del año 2013, emitido por la Personería de Medellín. Objeto la pregunta.
o por lo menos su señoría, lo que quiero saber es si esos documentos, frente a los que está preguntando el señor apoderado, obran en el expediente y son parte del tema concreto de prueba. Al lugar a la objeción, ya se señaló que se recibió el documento y las acciones que se desarrollaron por la Secretaría de Seguridad. Siguiente pregunta. Quiero aclararle mi contraparte, que es que el doctor Arnulfo. Resolvió, por favor, Sí. la siguiente pregunta. Sí. Doctor Arnulfo, dentro de las funciones contenidas en el decreto 0495 del 16 de abril que usted hizo relación en su declaración, en el artículo 3 se encuentra el numeral de funciones. Dice así: la Secretaría de Seguridad tendrá, además de las funciones generales que le responda como Secretaría de Despacho, las siguientes. Numeral 4. Coayudar al alcalde municipal en la aplicación y desarrollo de las facultades establecidas en las leyes relacionadas con la seguridad. Le pregunto, si dentro de las facultades que usted tenía para desarrollar estos planes estaba la de recibir documentos de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales que trataban, o de defensa de derechos humanos, que trataban sobre el problema de fronteras invisibles en el corregimiento de San Antonio de Prado. Obviamente que en un cargo público, uno como funcionario público recibe solicitudes y peticiones de diferentes entidades y de particulares, y si vienen direccionadas para la dependencia que uno haría, por supuesto las tiene que recibir y darle respuesta a las mismas. Doctor Arnulfo, el Consejo Territorial de Planeación de Medellín, el 30 de marzo del 2012, emitió el concepto sobre el anteproyecto del Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015. ¿Usted tuvo conocimiento de este documento? No, señor. Doctor Arnulfo, el Consejo de Medellín emitió en junio del 2013, estoy haciendo de hecho documentos que se generaron cuando usted se desempeñaba como secretario de Seguridad encargado. El Consejo de Medellín elaboró el informe breve número 16, Seguridad Ciudadana, junio de 2013, en el cual el concejal Jaime Cuartas hace relación al tema de las llamadas fronteras invisibles. ¿Usted tuvo conocimiento de este documento? Objeto nuevamente, su señoría. La razón. Vuelvo y reitero, ese documento que le está poniendo de presente al testigo no obra en el expediente, no hace parte del tema concreto de prueba, y ya dejo la constancia expresa, que quiero que quede en el audio, que aquí hay una violación del debido proceso, porque el rito establecido en el Código General del Proceso, en la prueba testimonial, no permite que a un testigo se le pongan de presente documentos que no ha suscrito y que, peor aún, no hacen parte del tema concreto de prueba y que no obran en el expediente. Eso es un sorprendimiento para la parte demandante y para el testigo. Eso vulnera el derecho de defensa, y solicito por favor que se recomponga la audiencia, porque en este momento al municipio de Medellín se le está vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa. El despacho, doctora. Gracias, señor. Con el debido respeto por el despacho, coayudo la petición del señor defensor del municipio de Medellín en el sentido de que todo el interrogatorio que ha hecho, con todo respeto, el señor apoderado de la parte actora, ha contravenido todas las disposiciones de carácter probatorio en el sentido de que está reformando la demanda. Nosotros no nos opusimos a esos documentos que él en el momento probatorio debió de haber aportado a la demanda para nosotros habernos manifestado en la contestación. No podemos en este momento entonces poner a que el testigo que llama el municipio de Medellín a reconocer documentos y a pronunciarse sobre situaciones que las entidades no pudimos controvertir en su momento. Considero, señor juez, atienda nuestras peticiones de manera respetuosa y deniegue entonces o que no se proceda al interrogatorio que está haciendo el apoderado de la parte. Calidad de secretario de Seguridad que ha manifestado el testigo,
es pertinente las preguntas y ha tenido participación y o conocimiento sobre los puntos relacionados en los mencionados informes y o debates en el Consejo de Medellín. Por lo tanto, son pertinentes las preguntas. Responda, doctor. Frente al documento que menciona el abogado demandante, no lo recuerdo puntualmente, pero sí recuerdo que cuando estuve como secretario encargado, por supuesto fuimos citados al Consejo de la Ciudad, el vicealcalde de Gobernabilidad, el suscrito como secretario en ese entonces, obviamente frente al ejercicio del control político del Consejo, y también acudimos con el fiscal coordinador de la unidad contra la unidad Bacrín de ese entonces para mostrarle al Consejo los resultados que se habían obtenido frente al ataque a las estructuras criminales con el apoyo de la administración municipal y con la articulación que se estaba haciendo desde la Secretaría de Seguridad con los organismos de seguridad y justicia. Gracias. Doctora Arnulfo Jesús, díganos por favor cuándo, en qué fecha empezó en funcionamiento el Gaula Metropolitano. Y no recuerdo exactamente la fecha. Señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. El despacho le pregunta al testigo. Doctor, pásenme. ¿Dónde están las preguntas? ¿Tiene conocimiento de actividades delincuenciales en ejercicio del cargo de secretario de Seguridad de Medellín relacionada con grupos delincuenciales para el mes de junio de 2012 en San Antonio de Prado específicamente? Cuando se elaboró el Plan Integral de Seguridad y Convivencia de la ciudad en el año 2012, como lo decía ahora, con el consenso de los diferentes organismos de seguridad y justicia, se identificaron 9 problemáticas y entre esas problemáticas estaban la presencia y consolidación de las estructuras criminales en diferentes sectores de la ciudad, y con el apoyo de la Fiscalía, concretamente con la Unidad de Fiscalía Especializada contra las Bandas Criminales, se identificaron que para ese año 2012 existían 14 ODINES, o sea, organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico, y en el sector de San Antonio de Prado correspondía la ODIN conocida como La Unión, desde que opera en Itagüí, pero que tiene obviamente también cobertura en el corregimiento de San Antonio, conformada en ese entonces por 38 estructuras criminales. ODIN, Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico. Y esa misma estructura tiene, en ese entonces 2012, tenía 38 estructuras. ¿Sabe usted si la creación del cuerpo élite de objetivos de alto valor, qué funciones específicas desarrolló para evitar la inseguridad en el corregimiento de San Antonio de Prado en junio de 2012? A ver, el grupo fue creado con posterioridad a junio de 2002, para el final del año. Entonces, ¿En qué época fue creado el grupo? Fue creado a finales del 2012. Y el incremento también de los cuadrantes a partir de 2013. Como les decía hace un momento, en el 2012 San Antonio de Prado tenía 2 cuadrantes para la vigilancia, y a partir del 2013 ya se incrementó a 10 cuadrantes, lo que reduce obviamente la capacidad de control, o sea, más específica por parte de la policía, porque antes era muy amplio el territorio, pocos policías, ahora el mismo territorio, pero más policías para tener esa cobertura de vigilancia. ¿El grupo que refiere es el grupo élite de alto valor? Grupo de objetivos de alto valor. Y la última pregunta, si se tiene en la Secretaría de Seguridad del municipio de Medellín registro de víctimas o no relacionadas con problemas de combos o bandas delincuenciales, específicamente en el sector de San Antonio de Prado, para junio de 2012. En la Secretaría de Seguridad tenemos un seguimiento puntual a todos los homicidios que ocurren en Medellín, y obviamente con el apoyo de la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal,
obviamente le hacemos el seguimiento, entonces sabemos quiénes son las víctimas de los homicidios y cómo avanzan obviamente las investigaciones por este tipo de delitos. ¿Usted sabe puntualmente si el señor Gildardo de Jesús Vélez Gómez fue víctima de una herida por grupos delincuenciales en ese corregimiento? Puntualmente no recuerdo el caso puntual porque, como le reitero, señor juez, el seguimiento que hacemos nosotros es frente a casos de homicidios, no frente a lesiones o tentativas de homicidio. Muchas gracias al testigo. Al final se le devuelve el documento de identificación. Tercer punto de la audiencia, señalamiento de fecha para continuación de alegaciones y juzgamiento. En consideración a los oficios que se ordenaron y a la presentación del dictamen pericial de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, se suspende la presente diligencia para el día martes 26 de abril de 2016 a las 9 de la mañana en sala de audiencias del piso primero edificio Atlas. Reitero la fecha, martes 26 de abril de 2016 a las 9 de la mañana, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 5:49 de la tarde del 9 de diciembre de 2015, se firma por quienes en ella intervinieron. Muchas gracias. Apagamos el audio.